Miércoles 30 de julio, amigos televidentes, bienvenidos a las tardes con Noticias 7. En este espacio le comentamos todo lo que ha sucedido a lo largo del día en el tema informativo. Les contaremos todos los detalles sobre el terremoto de 8.8 grados registrado en Rusia y también que hace pocos minutos ya oficialmente se levantó la alerta de tsunami para Ecuador. Eso más adelante. Mientras tanto, ya son las 4 de la tarde y esta hora ya rige la medida de pico y placa. Ponga las imágenes, señor productor, ahí las tienen, amigos televidentes. Este miércoles, los autos cuyas placas terminen en 5 y 6 no podrán circular desde esta hora, a las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Tome en cuenta esta información y evite sanciones. Aquí arrancamos. Iniciamos sin duda con el tema del día. Aunque el terremoto de magnitud 8.8 que sacudió la península de Kamchatka en Rusia no dejó víctimas mortales, pero sí dejó varios heridos y la caída de una guardería vacía. El fuerte sismo también generó un tsunami con olas de hasta 4 metros que golpearon la isla de Paramush y fue seguido por la erupción de un volcán que lanzó cenizas a 6 kilómetros de altura. Los detalles en la siguiente nota. En la madrugada del 30 de julio del 2025, un terremoto de magnitud 8.8 sacudió la península de Kamchatka en el extremo este de Rusia, a una profundidad de 19.3 kilómetros. Horas más tarde, una réplica de 6.5 volvió a sacudir la región. Las vibraciones fueron intensas y prolongadas. El temblor se sintió durante varios minutos, dejando edificios agrietados y cortes en el suministro eléctrico, especialmente en la ciudad de Petropavlovsk y zonas cercanas. Pese a la magnitud extrema, el único edificio que cayó fue una guardería que se encontraba vacía en el momento del sismo. Además, las autoridades indicaron que no se registraron muertes. Varias personas resultaron heridas, algunas al huir de estructuras dañadas, incluyendo una paciente que se lanzó desde un edificio en el aeropuerto nuevo de la ciudad. Las imágenes grabadas por cámaras de seguridad y teléfonos móviles muestran el violento vaivén de lámparas, ventanas y muebles, mientras la tierra retumbaba bajo los pies de los habitantes. En medio del caos, una escena captó la atención del mundo. En un hospital de Petropavlovsk, médicos realizaban una operación quirúrgica cuando comenzó el sismo. Los instrumentos vibraban sobre las bandejas y las luces oscilaban peligrosamente, pero los cirujanos no se detuvieron. Este terremoto, el más fuerte registrado en ese país desde 1952, activó las alarmas de tsunami en varios países del Pacífico. En partes del litoral de Kamchatka se registraron olas de hasta 4 metros, provocando inundaciones parciales en la localidad de Severokursk, donde se arrasaron embarcaciones y se inundó una planta procesadora de pescado. Y como si la tierra no hubiera tenido suficiente, horas después del terremoto, el volcán Kulchetskoy, uno de los más activos del mundo, entró en erupción. Una columna de ceniza se elevó más de 6 kilómetros sobre el cráter, cubriendo parcialmente el cielo en varias localidades cercanas. La aviación civil rusa declaró alerta naranja y se suspendieron temporalmente las operaciones en las rutas aéreas sobre esa zona. Las autoridades señalaron que no existe una relación directa entre el sismo y la erupción, pero no descartan que la actividad sísmica haya influido en la presión interna del volcán. En total, más de 20.000 personas fueron evacuadas de forma preventiva, tanto por el riesgo de réplicas como por las posibles inundaciones. Las clases fueron suspendidas, se reforzaron los patrullajes en las costas y se habilitaron albergues en las zonas elevadas. Kamchatka forma parte del llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica y volcánica, donde los fenómenos naturales ocurren con frecuencia. Emilia Reynoso, Noticias 7. El terremoto de 8 grados que se ha registrado este miércoles en Rusia es considerado el octavo más fuerte en el mundo. Sin embargo, ¿sabía usted que hace 65 años se registró el movimiento telúrico más letal de la humanidad en Chile, con una magnitud de 9.5 grados? A continuación les presentamos un resumen de los sismos más fuertes en el último siglo. El terremoto más fuerte y letal de la historia de la humanidad se registró un 22 de mayo de 1960, hace 65 años, en la ciudad costera de Valdivia, en Chile.
La Tierra se sacudió durante 10 minutos con una magnitud de 9.5 grados, la escala más potente desde que se ha logrado tener registros sísmicos. Este terremoto dejó más de 1.700 muertos y 2 millones de damnificados, pues causó un tsunami con olas de 25 metros, que se llevaron todo lo que encontraron a su paso. Luego de eso, los botes, una ola que vino arrollando todo, los hundió. Y ahí murieron 800 personas. Incluso el sismo produjo una serie de maremotos en el Océano Pacífico que llegó a países del otro lado del mundo, como Hawái, Japón y Filipinas. El segundo más fuerte de la historia se registró en 1964 en Alaska, Estados Unidos, con una magnitud de 9.2 grados. Con una duración de 4 minutos, provocó 131 muertos y generó un tsunami que afectó a zonas como Oregon y California. A este sismo le sigue lo ocurrido en el Océano Índico en 2004, con una magnitud de 9.1 grados. Con tan solo 8 minutos dejó más de 275.000 fallecidos, pues generó olas de hasta 30 metros que afectaron con toda la fuerza en Indonesia, seguido de Sri Lanka, India, Tailandia, Somalia y otros 8 países. Este terremoto provocó una de las mayores crisis humanitarias del siglo XXI y también fue recreada en la película Lo Imposible. Siete años después, en 2011, Japón vivió el peor sismo y posterior tsunami registrado en su historia. Aquel 11 de marzo la Tierra tembló por 6 minutos con una potencia de 9.1 grados, que a su vez provocó olas de hasta 40 metros que arrasaron con todo. Más de 20.000 personas perdieron la vida, sumado a miles de desaparecidos. Incluso provocó un desastre nuclear en la planta de Fukushima. 4 reactores explotaron y fueron dados de baja debido a los daños sufridos. Otros terremotos letales se registraron en Rusia en 1952 de 9 grados. En Costa de Nuble, en Chile, en 2010 de 8.8 grados. Incluso en Esmeraldas de Ecuador, en 1906, también de 8.8 grados, seguido del registrado en Kamchatka, en Rusia, este 30 de julio. Edison Saavedra, Noticias 7. Y tras horas de preocupación por el tsunami que podría arribar al Ecuador y la activación de distintas carteras de Estado para precautelar la seguridad de la población en las zonas costeras, el INOCAR confirmó que ya no existen condiciones para mantenerse en estado de alerta y se levantó el riesgo de amenaza. Veamos. Ya mismo, estoy esperando que venga más fuerte. Había expectativa por un fenómeno natural que finalmente, y enhorabuena, no llegó con la magnitud que amenazaba las costas ecuatorianas. A las 14 horas de este miércoles, el Instituto Oceanográfico de la Armada canceló el estado de alerta por tsunami en el Ecuador. Y en un comunicado se informó que, de acuerdo con el análisis de todos los datos disponibles, las ondas generadas por el terremoto ya han pasado y no persiste una amenaza mayor para el territorio ecuatoriano. algunas zonas costeras sí podrían sufrir pequeñas fluctuaciones en el nivel del mar, pero ya no es necesaria mantener la evacuación. 2.300 personas en Galápagos fueron trasladadas a zonas seguras, pues en el archipiélago hubo olas que superaron el metro de altura, mientras que en el continente a Esmeraldas llegaron olas de 11 centímetros. En este momento, ventajosamente, no se han tenido afectaciones y eso habla de que las acciones anticipatorias tienen sus resultados, ¿no? Estas declaraciones del secretario de Gestión de Riesgos son en referencia a las sirenas de alerta temprana, la suspensión de clases presenciales, la paralización de actividades marítimas y la prohibición de visitar playas y puertos. Solo hubo que esperar un par de horas para que las autoridades descartaran la amenaza. Si no hay más réplicas en el lado de la costa de Rusia, que es donde ocurrió el epicentro de 8.8, 6:47 del día de ayer, pues nosotros levantaremos la alerta y pues las personas regresarán a la normalidad. Y es que las sirenas ya no suenan más en el Ecuador por un mar bastante agitado, por lo que sucedió al otro lado del Pacífico. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. ¿Y usted sabe cómo actuar en caso de la llegada de un tsunami? Por ejemplo, una de las recomendaciones es subir a áreas altas. A continuación, en la siguiente nota, le indicamos qué hacer en estos casos.
La mañana de este miércoles, Ecuador amaneció con una alerta de tsunami producto de un sismo que sacudió a Rusia. Pero este fenómeno, que causa pánico y sorprende a muchos, no es como lo pintan en las películas. ¿Pero qué exactamente es un tsunami? Y cuando se produce un tsunami, esto es porque existe una convergencia de placas tectónicas que ocasiona un levantamiento de un volumen de agua que viaja a una velocidad determinada. El impacto es repentino y sus consecuencias, muchas veces catastróficas. Cuando una onda de tsunami llega a las costas, causa una destrucción total. No se la puede comparar cuando ocurren oleajes o marejadas, ya que cuando ocurre un tsunami, lo que se produce es el movimiento de una masa de agua a una velocidad específica. Entonces, imagínense que es un muro de concreto que está viajando en el mar y que cuando llega a las costas termina arrasando con todo lo que encuentra a su paso. El INOCAR explica que existen 3 tipos de tsunamis. Los locales, que se originan cerca de nuestras costas. Los regionales, que ocurren frente a países vecinos como Colombia o Chile. Y los lejanos, como el actual que fue provocado por el sismo en Rusia. Ante este tipo de fenómenos, las autoridades recomiendan estar atentos a señales naturales, como un temblor muy fuerte que impida mantenerse de pie, el retiro repentino del mar o la aparición de olas grandes y rápidas. Emilia Reynoso, Noticias 7. Entramos en temas de seguridad. En la parroquia Buenos Aires, provincia de Imbabura, fueron capturados 6 integrantes de un grupo de delincuencia organizada. La intervención policial permitió la recuperación de 2 vehículos robados, el decomiso de 3 fusiles y la liberación de una víctima de secuestro. La policía fue alertada de un enfrentamiento armado en la zona de minería ilegal de la parroquia de Buenos Aires, provincia de Imbabura. Inmediatamente unidades especiales fueron enviadas a la zona para verificar la información y confirmaron que 2 grupos delictivos organizados por disputa de territorio se enfrentaron a bala. Entre integrantes del grupo delictivo organizado Los Lobos y un grupo de posibles irregulares colombianos. La intervención de los uniformados dispersó a uno de los grupos armados y se encontraron con otro cuando huían de la persecución. En medio del operativo, quienes serían integrantes de Los Lobos secuestraron a una persona civil y se robaron su camioneta para escapar. Los antisociales, portando armas largas tipo fusil, se dirigían por una vía de segundo orden. Al final, los uniformados lograron detener 2 vehículos, capturar a 6 personas y rescatar al secuestrado. Uno de los detenidos registra antecedentes penales por evasión de un centro carcelario y tráfico ilícito de drogas. Además, estaría vinculado a un grupo de disidencia de Colombia. Se presume que posee formación subversiva, fue integrante de las disidencias de las FARC y actualmente sería parte del GDO de Los Lobos. El fin de semana el bloque de seguridad realizó intervenciones en los sectores del Olivo y Mina Nueva, donde decomisó 5.900 sacos de material mineralizado. Además, destruyeron construcciones improvisadas que servían de alojamiento y preparación de alimentos, pero estos sujetos al parecer lograron evadir el operativo. Con el bloque de seguridad para hacer un rastreo de este territorio donde se dieron estos enfrentamientos. Las operaciones continúan para sacar del territorio a quienes buscan dominar la minería ilegal. Iván Casamen, Noticias 7. En la zona exclusiva de Galápagos, el bloque de seguridad recuperó 54 bultos repletos de paquetes de alucinógeno. El alcaloide era transportado en una embarcación tipo fibra. Los tripulantes, al percatarse de la presencia de la lancha guardacostas, lanzaron la mercadería al mar. La alerta de un posible tsunami retrasó la llegada de un gran cargamento de droga decomisado en la zona económica exclusiva de Galápagos. Durante un patrullaje de rutina detectaron una embarcación no identificada, la cual al percatarse de la presencia de la autoridad marítima emprendió una fuga evasiva. En la persecución los tripulantes arrojaron varios bultos al mar. La reacción inmediata de los marinos permitió recuperar la totalidad del cargamento ilícito, obteniendo como resultado 54 sacos de yute repletos de bloques aparentemente de clorhidrato de cocaína. Información preliminar reveló que los ocupantes de la lancha lograron escapar al operativo. Estiman que el peso del alucinógeno sería de aproximadamente 1 tonelada, mercadería que pretendía llegar a Centroamérica para alcanzar mercados internacionales.
La acción reafirma el compromiso del bloque de seguridad con la defensa de la soberanía nacional y la lucha frontal contra el crimen organizado transnacional, tanto en territorio continental como en los extensos y estratégicos espacios marítimos del Ecuador. Iván Casamen, Noticias 7. Y el Servicio de Atención a Privados de Libertad SNAI confirmó que 574 reclusos fueron trasladados desde el Centro de Rehabilitación Guayas número 4 hacia el Centro de Privación de Libertad Guayas número 1. El traslado forma parte de la distribución adecuada de la población penitenciaria y fortalece las condiciones de atención en estos centros. El SNAI resalta que esta medida contribuirá para prevenir la propagación de enfermedades respiratorias como la tuberculosis, priorizando la salud de los PPLs y de los servidores públicos que realizan la gestión penitenciaria. Y mucha atención, información que está sucediendo en estos minutos. El presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinand Álvarez, presentó ante la mesa legislativa la documentación que le entregó el sentenciado por corrupción Daniel Salcedo Bonilla respecto al esquema delictivo que operaba en el sistema hospitalario y que causó un perjuicio para el Estado durante la emergencia sanitaria por el COVID-19 en el 2020. La defensa de Salcedo compartió un total de 4.768 documentos físicos que detallarían los actos ilícitos cometidos y que involucrarían a otras personas como el prófugo de la justicia Javier J. Este material será remitido también a la Fiscalía, según dijo ayer Álvarez, quien agregó que no toda la documentación se puede hacer pública porque, al ser parte de una investigación, mantiene la categoría de reservada. Hacemos nuestra primera pausa informativa, amigos televidentes, pero ya volvemos con más aquí en Las Tardes con Noticias 7. Continuamos, amigos, gracias por estar al pendiente de Las Tardes con Noticias 7. Y les contamos que el presidente de la República, Daniel Noboa, designó a Humberto Plaza como el nuevo gobernador del Guayas, en reemplazo de Zaida Rovira, quien ahora se desempeñará como ministra de Gobierno. Plaza estaba al frente de la cartera de vivienda del Ejecutivo. Como ministro encargado se designó a Iván José Hiller Intriago, quien trabajaba como subsecretario de Hábitat y Espacio Público en el Midubi. Esta cartera de Estado en los próximos 3 meses será fusionada con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Y desde el pasado 29 de julio, los viajeros que ingresen o salgan del país deberán presentar obligatoriamente un formulario de registro aduanero. Las personas que ingresen o salgan del Ecuador con bienes tributables o dinero en efectivo de $10,000 o más deberán presentar este requisito indispensable. El formulario se podrá llenar de manera digital en la página web www.aduana.gov.es en la pestaña Servicio al Ciudadano. El sistema generará un código QR que a su vez deberá presentarse en el control aduanero. Con esta medida, el Servicio de Aduana del Ecuador busca controlar y prevenir delitos como lavado de activos y evasión fiscal. El cáncer de mama, cuando se detecta a tiempo, ofrece muchas posibilidades de ser superado. Por eso está en marcha un plan de prevención que necesita del compromiso de todos. Una iniciativa que reunió a rostros conocidos, quienes con conciencia y esperanza alzaron su voz para salvar vidas. Veamos. Toca tocarte, así, con un tono que suene a obligación. Esa es la campaña que María Sol Corral lidera con la intención final de prevenir el cáncer de mama en etapa avanzada. Es un sacudón, un llamado de atención, para que el autoexamen se realice en todas las mujeres y se enseñe
en todos los espacios. Y el Te Toca Tocarte, o sea, todas se tienen que hacer su autoexamen en la ducha, 30 años a 40 una ecografía y 40 años en adelante una mamografía. Realmente todas tenemos que tocarnos y me encanta que seas tú quien haga esta entrevista, Arturo, porque todos debemos involucrarnos, ¿no? Los esposos, los novios, los hijos, para recordarnos, sí, que debemos tomar en serio nuestra salud, tocarnos, pero además hacernos estos exámenes por lo menos una vez al año. Hoy a Mariasol Corral le acompañan otras valientes mujeres que con su imagen y prestigio quieren apoyarla en una meta puntual, que también intenta prevenir esta enfermedad. Empezamos ya nuestro camino para llegar a octubre con 1000 ecografías, para entregar a mujeres de escasos recursos. Este va a ser el lazo que podemos vender a las empresas. Son 1000 ecografías que se necesitan hasta el mes de octubre y por eso nosotros llamamos a la empresa privada, a los medios de comunicación para lograr este gran objetivo. Y es que en el Ecuador el cáncer de mama es el cáncer más común en mujeres. La tasa de incidencia es de 38 cada 100.000 mujeres. Estamos en Facebook como Fundación Sonrisas de Mujer y estamos en Instagram como Fundación Sonrisas de Mujer. A través de mi Instagram también, Mariasol Corral, en todas las redes, que es directo porque presido la fundación. Entonces tenemos cuentas transparentes, tenemos una cuenta de la fundación de banco y todo va a ser no cada 2 semanas o 3, contado a los medios de cuánto vamos recogiendo y cuántas ecografías vamos a lograr entregar. Y es que recuerden, cuando el cáncer ataca a una mujer, no lo hace solo a una persona, involucra a toda la familia. Hacemos nuestra segunda pausa, amigos televidentes, pero al volver noticias internacionales. No se vayan, ya regresamos. Entramos ya en nuestro segmento Lo Internacional. China es afectada por un tifón, uno de los más fuertes de la temporada, que ha obligado a evacuar a miles de personas, suspender actividades al aire libre y las clases. Todos los detalles sobre esto ya está con nosotros nuestra compañera Emilia Reynoso. Emi, cuéntanos, ¿qué novedades nos tienes? Buenas tardes. ¿Qué tal, Eddie? Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a la redacción internacional de Noticias 7. Iniciamos contándoles que más de 150 sismos sacudieron el sur de Guatemala este 30 de julio. El más fuerte alcanzó una magnitud de 5,6 con epicentro en San Lorenzo y Amatitlán. Al menos 5 personas murieron, entre ellas un menor y un adulto que quedaron atrapados bajo un derrumbe. También se reportaron más de 300 heridos. Las autoridades confirmaron daños en viviendas, escuelas y parroquias, sobre todo en Escuintla, Zacatepeques y Suchitepeques. Más de 600 personas fueron evacuadas y unas 900 resultaron afectadas. Las clases se suspendieron y se activó alerta naranja en las zonas más impactadas. Y nos movemos un poco hacia el continente asiático. Este miércoles también el tifón Gomei tocó tierra en la costa este de China, afectando especialmente a Shanghái y las provincias cercanas de Xinhai y Fujian, con vientos sostenidos de hasta 120 kilómetros por hora. Las autoridades evacuaron a más de 280,000 personas para prevenir riesgos. Se cancelaron vuelos y servicios de ferry, las escuelas se cerraron y se suspendieron los eventos públicos. Las lluvias torrenciales provocaron inundaciones urbanas y deslizamientos de zonas montañosas. Además, se generaron cortes de energía en varios sectores. La alerta naranja permanece activa ante el riesgo de lluvias extremas y vientos fuertes. Las autoridades mantienen vigilancia constante para responder ante cualquier emergencia ocasionada por el tifón. Y cambiando por completo de tema, les contamos que continúa creciendo el respaldo internacional al Estado de Palestina. Ya son 147 países miembros de Naciones Unidas los que han formalizado su apoyo y en las últimas semanas se sumaron España, Irlanda, Noruega y México, mientras Francia anunció que se convertirá en el primer país del G7 en dar ese paso. En Reino Unido se analiza hacer lo propio en septiembre. Varios gobiernos de América Latina y el Caribe también han reiterado su reconocimiento.
Este impulso diplomático busca presionar a favor de una solución basada en dos estados en medio de la creciente tensión por el conflicto en Gaza. Y bien amigos, esa es toda la información que nosotros hemos recopilado este día desde la redacción internacional de Noticias 7. Eddie, volvemos al estudio donde tú tienes mucha más información. Buenas tardes. Gracias, Emi, por ese completo reporte internacional. No se olviden que todos los detalles del sismo en Rusia los tendremos en nuestras siguientes emisiones. Y con esta información cerramos esta tarde con Noticias 7. No se olvide, más información a las 7 de la noche en nuestra emisión estelar y también mañana a las 7 de la mañana en nuestra emisión matinal. Conmigo será hasta mañana. Que tengan un buen resto del día.